La idea de lograr hacer una muestra del canon accidental sobre la investigación en torno a las mujeres artistas entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX surge hace bastantes años, mucho antes de lograr concretarla. La investigación que lleva al canon accidental arranca cuando yo era estudiante de grado. Es una idea que fue floreciendo junto a maestras y colegas. Yo era feminista y yo sabía que quería en algún momento dedicarme a la investigación y sabía que eso no podía estar disociado de eso que yo llamaba mi feminismo. Yo tenía 20 y pico de años. Y yo tenía solamente unos nombres. Muchos de estos nombres provenían de bibliografía de la década de 1940 que luego desaparecían brutalmente de la historia del arte. Pero apenas empezabas a buscar, empezabas a bucear, empezabas a meterte en las reseñas de las exposiciones, por ejemplo, te dabas cuenta de que numéricamente las mujeres dominaban la escena artística. Acá está, mira. Esa es la obra de Weiss. El trabajo del relevamiento sobre las artistas mujeres de la colección comenzó alrededor de 2018-2019, cuando empezamos a pensar que generar instancias de visibilidad no solamente tiene que ver con ese sentido más literal de la visibilidad, que es el de la exhibición en salas, sino también de generar otras instancias que tengan que ver con el cuidado, restaurar obras de artistas mujeres, como sucede en muchos museos, sobre todo en los museos nacionales que tienen un amplio espectro. La presencia de mujeres es muy baja, se acerca al 5%, pero no lo sobrepasa. Cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, iba a la hemeroteca a leer las noticias sobre arte y había cientos de mujeres que exponían y que estaban en el mundo del arte, pero que luego no estaban en los museos. Y así las encontré. O sea, había una cantidad enorme de mujeres en ese periodo que yo trabajé de fin del 19, que luego se habían desvanecido. El artículo que escribí, que se llamaba Una historia de fantasmas. Muchas de ellas, exhibieron en las exposiciones del Ateneo, pero luego a la hora de armar las colecciones de los museos o de dar premios, se los llevaban los varones. Eran las discípulas, eran las que tomaban clase de pintura. Estaba toda esta idea de que para calmar los nervios de las señoritas tenían que estudiar arte, que el arte era menos peligroso que la literatura que les llenaba de ideas raras la cabeza. Tremendo. El principal cliché era que era una ocupación deseable para las señoritas de clase alta y las hacía más deseables, más cultas, más elegantes. Pero hasta ahí, ¿verdad? Era como, bueno, aprender a tocar el piano, a bordar, y qué sé yo, y luego casarse, tener hijos, era como ese camino. Y en verdad también muchos pintores vivieron de ellas, muchos, porque eran sus clientas, eran las que pagaban para ir a tomar clases. La Academia de Bellas Artes tenía mayoría de chicas y eran realmente discriminadas. Entonces se escribía una historia de los genios y a partir de ahí se construyó esta idea del genio viril y a partir de ahí se construyó el relato heroico de la historia del arte. Las producciones de mujeres eran muy poco valoradas por las instituciones y no las adquirían prácticamente.
Esto hace que la investigación adquiera a veces un ribete detectivesco, ¿no? Tratando de ubicar a las familias. La mayor parte de las obras pertenece a las familias. Familias a las que contacté por redes sociales, a las que contacté por teléfono, familias a las que llegué por caminos muy extraños, familias a las que contacté porque habían dejado una nota en un museo y eso me llevó a buscar la dirección y a contactarlas. La enorme mayoría de las familias con las que yo me contacté demostraron una apertura de espíritu, pero también material al abrirme la puerta de sus casas. Sobre todo las mujeres de muchas de estas familias estaban increíblemente agradecidas, increíblemente deseosas de hacer conocer las historias de estas mujeres artistas de su familia, que en muchos casos habían articulado sus infancias, por ejemplo, ¿no? Habían sido figuras de referencia para ellas y que habían caído luego en un olvido muy largo. Entre las artistas de la primera generación que podemos considerar modernas, que son contemporáneas a los grandes maestros Carco, Basíbor y de la Valle, se encuentra Eugenia Belín Sarmiento. La historia de Eugenia Belín Sarmiento es una historia apasionante. Ella se forma inicialmente con su tía, con Procesa Sarmiento, que a todas luces es una de las pioneras de la plástica local en San Juan, pero su abuelo tiene otros planes para Eugenia y en 1880 le dice que se venga a vivir a Buenos Aires, que en Buenos Aires va a poder seguir desarrollando sus cualidades como pintora y que además va a poder encontrar una clientela. Se revela un artista profesional, un artista que produce para el mercado, un artista que experimentó con diversas materialidades, un artista que experimenta con el cuerpo humano, un artista que tiene enormes intereses plásticos, pero al mismo tiempo es un artista que trabaja para vivir. Y hay algo muy importante allí, y algo que la historia del arte se niega obstinadamente a reconocer, el hecho de que las mujeres artistas fueron también trabajadoras. Mi madre, Rosa Facaro, crítica de arte, artista, fue un poco la persona con la que me crié. Yo me crio en un seno feminista y empiezo a desarrollar mi obra sobre el cuerpo, el erotismo. Mi mamá hizo la primer muestra en homenaje a las artistas mujeres, de la cual yo inclusive fui y era pequeña. Ella le hace un homenaje a las pioneras, a las que no habían sido visibilizadas en la historia del arte, y entre ellas aparece Belín Sarmiento. Yo decido irme a vivir sola y en ese momento uno agarraba objetos de la calle y yo en un container encuentro un cuadro que me pareció bello, me pareció hermoso y lo rescato. Ese cuadro me lo llevo a mi casa, está actualmente como lo encontré, era un retrato de una mujer con flores y me lo llevo a mi casa, lo tengo un tiempo importante junto a mí y después decido, bueno, se lo voy a llevar a mi mamá de regalo. Y cuando se lo llevo a mi madre de regalo me dice, ella es Belín Sarmiento, la persona a la cual yo le hice un homenaje. Entonces, mucho de esa herencia es lo que aparece un poco en el canon accidental, porque cuando Georgina se contacta con mi mamá en la investigación de quiénes fueron las pioneras, mi mamá ya había empezado esa lucha por las mujeres desde su propia vida. María Obligado proviene de una familia patricia, de una familia de intelectuales. Forma también parte de la primera generación de mujeres artistas del Ateneo, de esta generación que tiene en su horizonte cultural a Europa de una manera muy fuerte. María emprende un trabajo que tiene que ver con la realización de varias piezas de gran formato que envía al Salón parisino. Y se convierte en una mujer latinoamericana que logra exhibir 4 veces en el Salón con un cierto éxito. Es una artista que, a pesar de tener bastante en contra ser latinoamericana y ser mujer en el París de fin de siglo, logra hacerse ver en la capital francesa. Una de las piezas clave en la producción de María Obligado es en Normandía, también llamada Hilanderas o Tejedoras. Es una obra que ella planifica con
gran meticulosidad, a la manera de un artista académico, busca la composición más equilibrada posible y como resultado nos entrega esta escena que muestra un grupo de mujeres bañadas por una luz muy suave, entregadas al acto del trabajo. Y aparece acá una iconografía particular en el arte argentino y de escasísimo desarrollo hasta entonces. La mujer, y también luego, la mujer trabajadora. Una obra que en la actualidad está en exposición en las salas del Museo Nacional de Bellas Artes, codo a codo con Sin pan y sin trabajo de Ernesto de la Cárcova. En el caso de Sin pan y sin trabajo, Cárcova apuesta por el hombre trabajador como sujeto central de su composición. La mujer está en el rol, en la identidad establecida de madre. La admiro como persona y como pintora. Y me alegro muchísimo que 100 y pico de años después está en el lugar que merece, porque el fundador del Museo de Bellas Artes la rechazó a ella. De María, en realidad, te diría que más de la mitad se ha perdido. Aquí tengo unas fotos, por ejemplo, estos son dos que deben ser de su última época, 2 fotos hasta con marco de escenas campestres. Bueno, de esto nosotros tenemos solamente las fotos, porque se han perdido. Ella siempre fue una mujer que tuvo ambiciones de trascender. Exposición María Obligada Soto y Calvo, Whitcomb, 1918. En el catálogo hay 325 obras, 325 óleos, mayores, de mayor tamaño, de menor tamaño, 325 obras. Era una mujer que trabajaba todo el tiempo pintando. Su vida era la pintura. La vida material de las obras, yo siempre digo, se llama fortuna crítica material, ¿no? Uno habla de la fortuna crítica de una obra cuando recibió elogios en la prensa, y cómo fue valorada a lo largo del tiempo. Pero también hubo muchas veces las obras que no pasaron a formar parte del patrimonio, y las que pasaron a formar parte del patrimonio se exhibieron muy poco o estuvieron en malas condiciones en las reservas. Entonces, para volver a mostrarlas hay que hacer un trabajo de restauro muy minucioso. El hecho de pintar desnudos, que era además, el desnudo era el punto más alto de las artes, ¿no? en la enseñanza académica. Pero a las mujeres hasta bien entrado el siglo XX les estaba prohibido. Eso ya de por sí generaba un techo, ¿no? O sea, bueno, podés pintar animalitos, flores, retratos, pero hacer gran pintura de gran asunto, como era la pintura mitológica, las construcciones históricas, se hacían solo después de acceder a la clase de desnudo y les estaba vedada, ¿no? Cuando Sofía Posadas exhibe sus desnudos en la Sociedad de Damas de Santa Cecilia, se los censuran y los artistas salen, Schiaffini y todos, a protestar. ¿Cómo? Que el desnudo es un género noble. Y luego, cuando expone, los críticos la destruyen. Ellos mismos escribían en el diario que estaban mal hechos, que eran deformes. El hecho de que una mujer pintara desnudos femeninos o masculinos era como contrariar una norma importante, muy importante. No conocemos obra de Sofía Posadas, solamente unos dibujitos. No quedó nada. Y por supuesto no quedó huella más que esos dibujos que encontró Georgina, pero
creo que es importante pensar esto, ¿no? Que Sofía Posadas existe porque apareció una polémica en el diario. Bueno, acá está en la obra de Wernicke, que está en muy buen estado, por suerte. Y creo que no va a haber problema de llevarla a último momento a salas. Julia Wernicke es una de las artistas de esta generación del Ateneo que mayor reconocimiento crítico tiene, que forma parte del acervo del Museo Nacional de Bellas Artes. Toros de Julia Wernicke estuvo exhibida hasta la década del 40. Las imágenes del Museo Nacional que tenemos hasta 1940 la muestran exhibida al lado de Sin Pan y Sin Trabajo, de Cárcova, de La Vuelta del Malón de la Valle, y un día desaparece. Y esto es muy revelador de la rapidez de estos procesos históricos, pero también del silencio que se cierne sobre las mujeres artistas a partir de la década del 40, que es precisamente el momento en el que esta primera generación, comienza a morir, comienza a dejar un vacío, y esa actividad que habían desarrollado puede ser fácilmente olvidada, puede ser borrada. Hay un cuadro del canon occidental que me gusta mucho, que es el retrato del león del zoológico, ¿no? Que decíamos antes, ¿no? La complicidad entre retratista y retratado, que evidencia un vínculo de Julia Wernicke con ese animal muy especial. Ella tiene acceso a estar largas horas en conversación con ese animal. O sea, el animal está mirándola y ella a él. Y ahí hay una mirada compasiva, una mirada de cuidado, una mirada femenina. Yo ahí vi algo realmente conmovedor. Una de las dificultades más grandes a la hora de llevar adelante investigaciones tiene que ver con la falta de información, ¿no? Entonces, las investigaciones de Georgina finalmente cristalizaron en una tesis doctoral, y a mí siempre me pareció interesante que estas hipótesis encontraron una instancia de materialización, por ejemplo, en una muestra. Cuando se está trabajando tan fuertemente como es este caso con el acervo de nuestra colección, implica tener que hacer relevamientos, tener que restaurar obras que no solo eran obras nuestras. Entonces sí, se llevó adelante un programa de restauración bastante importante, porque estamos hablando de cerca de 60 obras que se restauraron para esta muestra. El momento social y político en el que se da esta muestra es clave, porque digamos, es tanto dentro como fuera de la institución, están sucediendo muchos cambios y hay como una retroalimentación que es muy fuerte. Las artes han sido uno de los objetos de auscultamiento porque se revela mucho más insidiosa la saga patriarcal respecto de esta imposibilidad de reconocer a las mujeres como creadoras, como artistas, como fundadoras de sentidos significativos para el espíritu. Ahí hay un inicio grande de reconocimiento recién a mediados del siglo XX, en que efectivamente ya no es posible no reconocer la creación plástica de las mujeres. Y bueno, ya no se puede tapar el sol con las manos. Todo el mundo conoce a Léonie Matisse sin conocerla, sin saber su nombre. Todas las personas han visto alguna de las decenas de miles de pinturas históricas que hizo, imágenes que tienen que ver con el pasado colonial, a veces con el pasado indígena y sobre todo con los procesos de independencia en nuestro país. Léonie Matisse es una artista plásticamente para mí fascinante, con un trabajo sobre el color que me parece increíblemente bello,
un artista con una formación muy cuidada, una formación que empieza en la ciudad de Troyes, donde ella nació, en Francia, pero que muy pronto se transforma en una de las primeras mujeres en ser admitidas a la Escuela de Bellas Artes en París. Conoce a un artista y se viene sola, cruza el océano en 1912 para casarse con su gran amor. Y en este proceso de trasplante a América Latina se descubre a sí misma. Tenemos fotos de la Léonie burguesa de antes de venir, y si la vemos 6 años después arriba de una mula en Tilcara, no podemos creer que sea la misma persona. Y comienza un periodo de experimentación plástica increíble. Lo que más ama es el norte, son los Andes. Son todos estos escenarios naturales que le plantean desafíos lumínicos, y se traslada por largas temporadas al norte de nuestro país para buscar ese color único de esos cielos. A Léonie yo la conozco porque trabajé en una galería de arte, Colección Alvear de Zurbarán, y lo que me pareció muy groso de Léonie fue que era una de las pocas mujeres, y que al mismo tiempo había sido una mujer que había sido muy arriesgado para la época, que además hubiera trabajado con la historia. Cuando comienzo a trabajar sobre la obra de Léonie Matisse, en ese momento yo estaba haciendo un proyecto que se llamaba Proyecto Vicente, que la idea era, junto con un grupo colectivo de amigos artistas, trabajar y reflexionar acerca de la idea del bicentenario. Nos resultó interesante viajar por fuera de Buenos Aires para ver cómo se iba desmantelando la idea del bicentenario cuando nos poníamos en contacto con las culturas milenarias. Y descubro que Léonie había viajado durante muchos veranos a la Quebrada a pintar Tilcara. Pude localizar 3 esquinas en donde Léonie se había parado a trabajar durante un tiempo para pintar estas pinturas. Y lo que hago yo es, además de tener como una relación con los pobladores y conversar y buscar esta perspectiva y este punto de vista, la idea es hacer un diálogo de imágenes a partir de las imágenes, las pinturas de Léonie y mis nuevas pinturas. Cuando fui conociendo la obra de Léonie también me pareció impresionante su vida personal, porque tiene 7 hijos y viajaba con ellos a Tilcara y también pintaba. Y bueno, esta es una pintura que me acuerdo que la elegí porque con esta pintura Léonie obtiene el primer premio del Salón Nacional de Extranjeros. Me pareció impresionante. En ese momento yo estaba como reflexionando acerca del rol del artista mujer en el campo del arte, y me había parecido bastante impresionante la carrera que había hecho Léonie. Y me llamaba mucho la atención que a Léonie se la reconoce desde el campo histórico, y sin embargo desde el campo del arte, a mí por lo menos cuando había sido estudiante de Historia del Arte en la facultad, en la universidad, nunca me habían hablado de ella. Y al mismo tiempo fue también el recuento de mi búsqueda detrás de Léonie, detrás de los pasos de ella. Y creo que en algún punto lo que quise hacer es hacer un diálogo de imágenes para ir acercándome al rol digamos, del autor, de la autora, de en algún punto estar pensando en que yo estaba realizando la obra en diálogo con su trabajo. Siempre me gustaron las cosas antiguas, y era como una aventura bajar al sótano de la casa y ver qué aparecía. Que menos mal, ¿no? Que de alguna manera tenía ese impulso como de revolver, porque, bueno, un montón de objetos acumulados, y ahora es material que nos sirve como para empezar a reconstruir todo este rompecabezas que vamos siguiendo y descubriendo cosas. Algo lindo me parece para contar es que hace poco le preguntaron a mi mamá cómo definiría a Léonie o algo así, y lo que ella cuenta es que mi abuela, su mamá, la define una vez que estaban charlando a Léonie como una persona nómade. No paró de viajar nunca, iba hasta el Machu Picchu, hasta el norte, al sur, y
Estamos hablando de, no sé, capaz que un viaje que hizo en 1930 en mula y con lo que podía, con lo que tenía, y investigaba y viajaba. Su papá tenía una fábrica en Barcelona y cuando la llevaron de chiquita al sur de España y al norte de África, descubrió la luz. Desde ese momento ella cambió su visión como para pintar y ahí es cuando fue la idea de empezar a viajar. Es súper importante el tema de la luz, pero también de todo lo que ella nos deja para reconstruir la historia de nuestro país. De alguna manera, Léonie buscaba evocar el pasado desde situaciones cotidianas, pero es muy lindo ver cómo ella realmente investigaba hasta saber cómo eran las cosas y cuenta el proceso en el momento en el que la obra, como de alguna manera, le bajaba, se iluminaba y la veía. Lía Correa Morales es una artista que pertenece a una familia de la nobleza artística. Su padre es Lucio Correa Morales, reputado primer escultor argentino. Ya desde los inicios de su actividad pública exhibe un desnudo que es adquirido muy tempranamente por el Museo Nacional de Bellas Artes y allí arranca una carrera verdaderamente importante, verdaderamente visible. Estas obras generalmente no eran obras que circulaban públicamente y en este sentido Torso es una excepción. Contrae matrimonio luego y durante unos años su práctica pictórica se pone entre paréntesis, pero luego queda viuda muy joven y retoma su actividad y realiza este viaje iniciático a Europa en la década del 20. Y allí empieza un proceso muy fuerte de estudio del cuerpo humano, entra en contacto nuevamente con quien había sido discípulo de su padre y que se convertiría en su esposo, en su segundo esposo, Rogelio Urrutia. Ella se convierte en una pieza clave en la gestión de la casa que Urrutia había donado al Estado Nacional y tras la muerte de Urrutia, ella se convierte en la directora de este espacio y llega así entonces a ser la primera directora de un museo nacional. La consecuencia negativa de esto fue el abandono parcial de su trabajo pictórico y su ausencia prácticamente total de cualquier espacio de exhibición. Ella se consagra realmente a la promoción de la obra de su marido. El museo no sería lo que es ahora si no hubiera contado con esa directora que vivió literalmente en y para el museo. El tema es que en un momento decidí mostrar mujeres artistas en los talleres y no las encontraba. Y hablo a nivel mundial, y hablo de artistas, no sé, súper conocidos. Y ese dato se empezó a repetir, no importaba el país, no importaba la década. Y dije, ¿cómo puede ser que no haya en circulación en la web? Y cada vez que encontraba talleres de artistas mujeres, históricos sobre todo, los subía a Facebook. Y bueno, y apareció Lía, entre muchas otras. Era una artista que yo no conocía para nada. Y el museo está a 5 cuadras de mi casa. Al museo creo que nunca había ido, o había ido una sola vez, perdidamente. Sí, pero el museo se llama Urrutia, pues el nombre de su marido que fue escultor, Rogelio Urrutia, así que lo asociaba directamente a Rogelio Urrutia. No sabía que había existido una Lía Correa Morales de Urrutia. Yo cuando voy a ver las pinturas de Lía, lo que me pasa es eso, me emocionan, transmiten algo más allá, digo, del tecnicismo o de darte cuenta cuando las ves de que sabía mucho de historia del arte, sabía, era una pintora profesional, sabía de técnica, transmiten algo más allá de eso, como el algo que tiene que ver con el alma de la pintura, con un sentimiento, con algo que la apasionaba seguramente. Además de ser una gran pintora, porque realmente es una gran pintora, se dedicó a hacer gestión. Uno de los modos de difundir la obra de Rogelio Urrutia y de difundir también al museo
ella hizo una serie de postales donde, por ejemplo, en una había solo obra de Rogelio Urrutia, en otra había también los objetos, el mobiliario del museo, y nunca se ponía ella en los talonarios de postales, ¿no? Nunca estaba su obra puesta ahí. Ahora se puede divulgar con el mismo formato, pero su obra y su persona. Así que presenté un proyecto que era hacer las mismas postales que Lía hacía, pero con obras de ella y con alguna foto de ella también, como para divulgarla desde el museo, pero después la idea era también repartir algunas por el barrio, contando quién era Lía y contando que era una vecina del barrio, ¿no? Varios retopecitos del marco, pero está bien. Sí, por suerte está bien. El pastel está bien, está bárbaro. Sí. Entre las figuras que se destacan en esta primera generación de expositoras en el Salón Nacional también se encuentra Emilia Bertolé, santafesina. Es una artista que desde muy joven adquiere una gran notoriedad y se posiciona como un nombre importante, sobre todo en la retratística. No solamente como artista moderna, profesional, en el sentido tradicional de exhibir obra y venderla, sino también en los campos de la ilustración. El cultivo del autorretrato fue central para Emilia y jugó también, fue un arma de doble filo, ¿no? Este énfasis en su figura, que en muchos casos era celebrada como si se tratara de una representación no mediada de ella, ¿no? Al mismo tiempo realiza otras representaciones, tiene algunas obras muy particulares que para mí son como naturalezas muertas de tema femenino, donde ella explora elementos cotidianos, domésticos. Era una mujer de una belleza increíble, una mujer que era siempre celebrada como la musa de los artistas. Y esto, al mismo tiempo que le abría un montón de puertas, también le cerraba las puertas a un reconocimiento profesional y a una valoración de sus capacidades como pintora. Al mismo tiempo, ella es un uso muy inteligente de su belleza, logra notoriedad en las revistas, es permanentemente fotografiada, pero tiene esta cuestión medio triste en la actualidad, ¿no? Hay algo que me despierta mucha melancolía en esa figura. Me parece que las mujeres se van sintiendo más autorizadas porque saben que hay una saga feminista, pero es muy difícil decir qué articulado estuvo el feminismo en la Argentina. Y lo que hay es un cambio de atmósfera, es un cambio del oxígeno. Dentro de los marcos de ese cambio hubo un proceso feminista, que es el que de alguna manera le da sostenibilidad. Sí se forjaba una idea que para las feministas es fundamental, la autonomía, el deseo. Ahí sí. A mí, por lo menos como feminista, no me interesa la nomenclatura. Lo que me interesa es la actitud, la posición. ¿Qué importa que Evita no fuera canónicamente feminista? Ha sido osadamente feminista. Es una vida muy peculiar la de María. María nace en el seno de una familia privilegiada y es beneficiaria y por otro lado pierde de la misma manera que muchas de las mujeres que pertenecen a estas familias. Tiene un matrimonio, un primer matrimonio, del cual logra escabullirse y comienza una carrera sumamente exitosa en los salones nacionales. Sus grabados son grabados de una enorme languidez, donde las figuras aparecen sumidas en un sueño melancólico y sus esculturas de esta primera época son de una enorme potencia, incluso de una subversión de los modelos corporales hegemónicos. La carrera de María Carmen es indisociable de su
lucha, de su creencia en la posibilidad de una sociedad mejor, en la posibilidad de una sociedad que no reduzca todo a la mercancía. Y es una artista que además nos ha dejado una de las obras más peculiares de las que el canon buscó desempolvar, que fue su retrato de un atleta. Una obra donde ella retrata a Olga Tassi, representa su cuerpo, alejado su cuerpo de la tradición escultórica occidental, que favorece ciertas curvas, que favorece una cierta tipología de cuerpo para las mujeres. Esta obra fue muy bien recibida y despertó algunos cortocircuitos en el lenguaje de los críticos de la época. María empieza su involucramiento con los círculos intelectuales y políticos de izquierda. Comienza una relación con Gesualdo, un importantísimo pedagogo uruguayo. Esta profunda convicción política la llevará a involucrarse tanto en la política propiamente dicha, en el contexto de la Revolución Cubana y en general de las luchas de izquierda que atraviesan nuestro continente. Entonces, en este sentido, esta doble adscripción nacional y todos estos viajes que desarrolla la alejan un poco de la posibilidad de ser fácilmente cooptada por una historia del arte nacionalista. Mi abuela no le hubiera sorprendido nada lo que está pasando. Ella apoyaba todo. Ella era humanista. La figura de la biblioteca está esta, que si vos te fijás, esa escultura es una figura andrógina y la hizo en 1921. O sea que ella ya tenía un pensamiento humanista, pero fuerte. Era una mujer que no se podía despegar de su sufrimiento, del que había tenido. Fue muy dura su vida. Ella se casó con Gustavo Caraballo, que era mi abuelo, que era un abogado. Creo que es el que inventó el machismo. Ya existía, pero él lo fortaleció, el concepto. Y ella tenía 14 o 16 años cuando, según ella, la casaron con él. Tuvieron 3 hijos, mamá es la menor. Y esas cosas de la vida, y que por suerte se enamoró de Araoz Alfaro, que era amigo de mi abuelo. Y bueno, no le gustó a mi abuelo, me parece. Creo que la debe haber cagado a golpes, porque ella nunca lo dijo eso, pero era golpeador mi abuelo, porque se volvió a casar y yo sabía que pegaba fuerte. Y ella tenía así como una cosa horrible, fue la época esa, y él la echó de la casa y le prohibió ver a sus hijos. Ella se fue a una casa 2 cuadras más allá para por lo menos verlos pasar cuando iban al colegio. Y en los años 40 conoció a Gesualdo Sosa en una exposición en Montevideo. Se enamoraron perdidamente y hasta que los dos se murieron estuvieron juntos. Ella estaba frascada en su arte. Pero bueno, sufría, yo creo que por la familia que tenía, que eran todos de una manera de ser tan distinta a ella, ¿no? Y a su mundo. Porque ellos vivían rodeados de artistas, de políticos, de gente que estaba metida, ¿no? en un cambio muy profundo. Y siempre había artistas en la casa de mi abuela. Las fotos eran de Annemarie Henrich. Y cuando me casé, las fotos o sea, siempre estuvo ahí. Y era la íntima amiga de mi abuela, qué sé yo. Y me fascinaba estar con ellos. Pero yo estaba metida en un mundo de ultraderecha mal. Y cuando yo empecé ya directamente a darme cuenta de que no podía seguir más así, y nos fuimos de viaje un verano en Casa Rodante a Punta del Este. Yo quería pasar por Montevideo a ver mi abuela estaba enferma, mamá ya estaba con ella en el hospital, internada porque estaba muy grave, viejita estaba.
Y yo me las tomé. Me dijo, si te vas a ver a tu abuela, no vuelvas, me dijo mi ex marido. Y yo me fui, que era lo mejor que me podía pasar. Y cuando me acerqué a la cama, ella ya estaba medio ida, medio dormida. Pero abrió los ojos y me miró. Y yo le dije, abuela, me quiero separar. Y me dijo, tenés que ser muy fuerte. Fue lo único que me dijo. Y me separé. Sí, fue lo mejor que hice en mi vida. Y siempre recordando su historia, ¿no? De que si ella pudo en los años 50, ¿cómo no voy a poder yo en los 70? Y empecé como, bueno, yo soy budista, empecé como a invocar el mantra que nosotros hacemos, que es Nam-myoho Renge Kyo, para ver de qué manera yo podía ahondar en la historia de mi abuela y hacerle un homenaje. Ya con esa exposición yo me emocioné de que en la Argentina estuviera dentro del museo, porque fue muy fuerte. Y bueno, me di cuenta de que nada había acá de ella, que nadie conocía nada. Entonces, nada, empecé a determinar que hubiera una manera de hacerle un homenaje. Y apareciste vos para hacerme estas preguntas. Cuando empecé a pensar cómo se tenía que llamar esta muestra, había una palabra sobre la que siempre volvía, que era la palabra canon. Porque en realidad el feminismo, en su conflicto con la historia del arte, tiene el problema del canon. Y ahí, bueno, surgió el juego con la idea del canon accidental. Entender el canon no como un sistema que realmente reconoce lo mejor que ha hecho el espíritu humano, sino como un accidente, como lo que es el canon, algo anclado en decisiones políticas, económicas, sexogenéricas. Así que me parece que es una estrategia feminista ideal, la de burlarse de las estructuras de poder. El canon tiene a estos héroes de cartón que se repiten en todos los cursos de historia del arte, en todas las monografías, en todos los museos. Y bueno, simplemente sembrar la duda es una estrategia política que puede servir para multiplicar nuestros enfoques, multiplicar las perspectivas desde las que analizamos el fenómeno de la creación de imágenes. Ante todo, los feminismos son un discurso de cómo llevar el sentido común a sus límites, de cómo desnaturalizar lo que supuestamente es así porque está grabado en el mármol y es así de aquí a la eternidad. Para mí cada encuentro sobre todo con las mujeres de las familias de las artistas, es un recuerdo imborrable. Cada uno de estos encuentros significó para mí la oportunidad de descubrir algo nuevo, de descubrirme a mí misma, una cantidad de historias orales que si no se pierden. Y esto me lo enseñó mi maestra, Laura Malosetti Costa. No hay una investigadora separada de una persona. Yo soy historiadora del arte y me dedico a esto y tengo mucha suerte en poder unir la utopía cada vez más cercana y más real de una sociedad más justa, de un mundo cada vez más libre, con mi trabajo cotidiano. Hoy las luchas feministas están generando un cambio importantísimo. Es la revolución más importante en la reivindicación feminista de estas últimas décadas. Creo que esta muestra histórica ha contribuido a la visibilización de estas luchas de igualdad de oportunidades y también de desarmar prejuicios.
tuvo una gran repercusión. Es la primera vez que en el Museo de Bellas Artes se dedica una exposición mayor a un colectivo de mujeres. Es muy trascendente porque accidentó el canon, ¿no? Y esto en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es el escenario mayor. La contribución de Georgina ha sido fundamental, ¿no? Para incentivarnos a repensar los modos de posibilidad que tuvieron las mujeres para hacer esas nervaduras. Canon contra canon, por así decirlo. Sorprendente la inteligencia interpretativa, ¿no? Las interpretaciones pueden ser lisas o pueden ser muy ondulantes, Y esas interpretaciones ondulantes que hace Georgina creo que son la mayor contribución a la historia de las mujeres en la dimensión de las artes plásticas en nuestro país. No puedo pensarme fuera de la investigación y fuera de mi amor casi obsesivo por estas mujeres. Cada tanto alguna familia me envía una obra, la imagen de una obra de un artista que encontró, que le había comprado su abuelo en una galería de arte o que había retratado a su bisabuela. Nadie cree en una historia escrita de una vez para siempre y en ese sentido es lo primero que pueden criticar y lo primero que espero que sea criticado, que sea desarmado, que sea enriquecido, que sea discutido. Este es el aporte que yo hice, pero lo que más quiero es que generaciones de estudiantes de Bellas Artes, de estudiantes de curaduría, de estudiantes de historia del arte lo discutan y lo destruyan. En un cuaderno rojo me encontré una historia de fantasmas grande, donde al final una puerta se cae con un aliento fuerte de placer. En un vil monumento yo clavé suspiros muy respetables y en su cuello suavemente le até mi pañuelo bordado con flores. Con mi hechizo descolgué a todas las que estaban en la pared. Un fantasma me despierta del abismo que soñé. Y en el cuarto iluminado